Bien, queridos hermanos, le damos gracias una vez más al Señor por esta oportunidad. Padre, yo te agradezco, Dios, por la bondad que tienes para con nosotros, Señor, y habernos congregado esta tarde, Señor, para venir a proclamar, Señor, tu nombre y la grandeza de tu ser. Porque nos rescataste, Señor, de las tinieblas y nos has traído a tu luz admirable. Ahora, Dios, te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Que hables a nuestros corazones. Prepara, dispón nuestros corazones para entender tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Dios. Permite que yo pueda llevar tu palabra de una manera sencilla, Señor, fácil de entender, no para impresionar a nadie, Señor, sino que tu palabra sea comprendida. Te ruego, Dios, que lo hagas en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de los profetas menores, ¿sí? Y hoy vamos a estar leyendo, si tienes sus Biblias ahí, o lo puede buscar, los que tienen dispositivos móviles, lo buscan en el libro de Habacuc. Es otro de los profetas menores. Yo sé que muy poco se habla de los profetas menores, ¿no? Y como lo repito cada semana, no se llaman menores porque sean de menor importancia, sino porque sus escritos son más cortos. Pero todos están cargados de la palabra de Dios, o sea, tienen advertencias fuertes, hablan acerca del reino venidero y amonestan duramente contra el pecado. Y como dice su palabra, que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para redarguirnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Y hoy vamos a leer esto. Y usted quizás se va a sentir en algún momento como se sintió este profeta. Este profeta profetizó en tiempos de mucha maldad, quizás como la que vemos ahora en nuestros tiempos, o quizás peor. Estaba rodeado de maldad, incluyendo de parte del pueblo santo de Dios. Él estaba viendo que el pueblo que Dios había escogido se había apartado de su Dios, se habían olvidado de sus leyes y estaban comportándose peor que incrédulos. Y en medio de su angustia, él clamó al Señor. He clamado a ti, dijo, pero no me respondes. No sé si usted se habrá sentido en algún momento de ver tanta injusticia, de estar rodeado de injusticia y clama al Señor y como que el Señor no responde. Bueno, si usted se ha sentido así, no es la única persona, porque Habacuc se sintió así en tiempos de mucha violencia. Y quiero que allá, si tienen sus Biblias, es bien sencillo el libro. Habacuc se queja por la situación, se queja que el Señor no responde su oración. Y el Señor en su misericordia le responde, pero la palabra que le responde es demasiado dura para sus oídos. Y se asusta y vuelve a preguntar. Y el Señor le vuelve a responder. Y todo esto termina en un grito o en un canto de alabanza de parte del profeta. Y espero que al final de este servicio usted termine y yo podamos terminar como este profeta, que aunque estemos confundidos, que aunque no veamos la respuesta de Dios inmediata y estemos rodeados de tanta maldad, tengamos un cántico en nuestros labios de confianza y de fe, como lo hizo el profeta Habacuc. Así que vamos a empezar nuestro estudio del profeta Habacuc. ¿Okay? No se sabe mucho acerca de él, pero profetizó en los tiempos del reino de Judá, el reino del sur. Como ustedes saben, y siempre lo he explicado, el reino del Señor se dividió
El reino de Israel fue dividido por causa de la apostasía o de la forma como abandonó Salomón a Dios. Su mucha sabiduría no le sirvió de nada, por cuanto desobedeció a la palabra de Dios, tomando mujeres extranjeras, y éstas lo llevaron a él a adorar a otros dioses falsos. Y esta apostasía hizo que Dios dividiera el reino de Israel en dos: reino del norte y reino del sur. Pero para este tiempo de Habacuc ya el reino del norte había sido llevado cautivo, debido a que nunca habían obedecido la palabra del Señor, ni se habían acordado de él. El Señor cumplió lo que había profetizado contra su pueblo, de que los esparciría por todas las naciones, llevándolos cautivos por sus enemigos, por causa de su desobediencia. Y a pesar de que Judá, la tierra de Judá, que es el reino del sur, donde estaba Jerusalén, se suponía que era más espiritual, por su cercanía quizás al templo, más espiritual que Israel. Habían pasado 100 años aproximadamente antes de que Judá había visto cómo Israel había sido llevado cautivo por causa de su pecado. Pero parece que Judá no había aprendido nada acerca de esta disciplina del Señor para con Israel. Es más, el profeta Jeremías dice que resultó ser más justa la hermana de Judá, es decir, Israel, porque esta, a pesar de que vio que su hermana fue, es decir, Israel, fue llevado cautivo por los asirios, esta no tomó en cuenta y no le importó y siguió el mismo camino de su hermana Israel. Judá estaba en la misma condición que Israel. Había abandonado a Dios, adorando ídolos, postrándose ante el ejército de los cielos, es decir, dando culto a las estrellas, a dioses falsos, a dioses que no son dioses. Así estaba de corrompido el reino de Judá cuando Habacuc profetiza. Y miren cómo empieza. Dice que la profecía que vio el profeta Habacuc, es decir, la carga, la palabra en hebreo es carga. Eso es lo que es la profecía. Es decir, tienen una carga dentro de sí que tienen que soltarla. Y lo expresa. Por eso se llama la palabra profecía, tiene que ver con una carga. Y es el que vio el profeta Habacuc. Y miren lo que él dice. En el verso 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver maldad, iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Vean la indignación del profeta. Era un hombre justo que no estaba de acuerdo de ver tanta violencia. Le molestaba, no se había adaptado al mundo que él le tocó vivir. No dijo: esto es normal, no hay nada que hacer. No, sino que él sufría al ver las injusticias que se hacían dentro del pueblo santo de Dios. Pero él clamaba a Dios y Dios no le respondía. O al menos eso es lo que pensaba el profeta. Porque quizás él quería una respuesta inmediata, como la queremos nosotros muchas veces. Como la que quiso Marta quizás, cuando mandó a llamar a Jesús cuando su hermana Lázaro estaba grave, muriendo. Ella pensó que se tardó Jesús, pero Jesús no se tardó. Tenía otra forma de hacer. Ustedes saben la historia, cómo resucitó a Lázaro después de 4 días de muerte. El Señor no se tarda, como dice el salmista Pedro, como algunos lo tienen por tardanza. El Señor sí está atento. Es más, Jesús dijo, hermanos, de que
no nos cansemos de clamar al Señor, porque Él prontamente oirá. Y uno dirá, pero ¿cómo es esto? Lo que pasa, hermanos, que el pronto de nosotros no es el pronto del Señor. Recuerden lo que dijo Jesús, he aquí en Apocalipsis, yo vengo pronto. Ya han pasado 2000 años, hermano. Ahora, esto no quiero que sea una desesperanza para usted, pero el Señor sí responde. Y aquí vamos a ver que Dios sí ve la injusticia que había, pero también a veces no nos gusta la respuesta que Él da. Entonces veamos lo que el Señor le responde a Habacuc. Tú no me oyes. Hay demasiada violencia e injusticia y no haces nada. Eso es lo que le está diciendo al Señor. Pero el Señor le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas, que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá, se burlará a los reyes, y de los príncipes hará burla, y se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Y luego pasará como el huracán, y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios minúsculo. Ahora bien, ¿qué le está diciendo el Señor a Habacuc? Le está diciendo, yo no estoy ciego para no ver lo que está pasando. Y en su debido momento yo voy a castigar esta maldad. ¿Y cómo lo va a hacer? Él va a levantar a un pueblo llamado los caldeos, es decir, los de Babilonia. Recuerden que ya los asirios se habían llevado a Israel. Y asirios eran poderosos, lo vimos la semana pasada, recuerden, con el profeta Nahum, que los babilonios se unieron, se concertaron, 3 pueblos, y lucharon y derrotaron a Siria. Lo volvieron nada, su capital la desaparecieron. Y de ellos se está hablando. Los caldeos iban arrasando con todo, y ha sido uno de los imperios más poderosos que ha existido sobre la tierra. Si usted lee el libro de Daniel, usted encontrará que Nabucodonosor tiene un sueño y él ve una estatua, lo cual representaban los reinos de este mundo. Y el oro, o la cabeza de oro, representaba a Babilonia. O sea, después era de plata y de bronce. Bueno, usted sabe la historia. O sea, fue un gobierno, un reino poderosísimo, espectacular. Fueron arrasando con todo, se hizo poderoso y se engrandeció. Este pueblo que no conocía a Dios, que se jactaba de su poder y de su fuerza, confiaban en su fuerza, el Señor lo utilizaría como un instrumento de juicio para castigar a su pueblo. Tal como le dijo el Señor, el que lo oyere no lo podrá creer lo que les voy a decir. Yo voy a levantar a una nación para castigar a mi pueblo. He oído muchas veces que dicen, no, Dios no castiga. Pero hermanos, la Biblia dice, yo castigo y reprendo a todo aquel que ama. El Señor castiga y reprende a los que aman. ¿Para qué? Para que nos volvamos de nuestro mal camino, cuando nos hemos apartado de Él. Pero su disciplina es para salvación. Pero el juicio, como lo vimos la semana pasada, para los impíos, para los malvados, no hay salvación ni esperanza. Caerán y no se levantarán jamás. Mas 7 veces cae el justo y 7 veces es levantado.
Ahora bien, ahora Habacuc recibe esta noticia, dice, pero ¿cómo? Esto no lo puedo comprender. Tú, que eres un Dios santo, un Dios que no puede mirar la maldad, vas a traer a gente más perversa que tu propio pueblo y le vas a dar el poder para destruirlos, prácticamente llevárselos cautivos. Esto no lo puedo entender. Le dice, pero ¿no eres tú desde el principio, Jehová? Le dice, Dios mío, santo mío. No moriremos. Bueno, aquí la traducción no moriremos, y el original es no morirás. Cambiaron para no querían decir como este profeta le dice a Dios, no morirás. Era una forma de decir, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Sí, hermano. Aunque usted no lo crea, Dios utiliza a los impíos para reprendernos muchas veces, cuando nos apartamos del camino que el Señor nos ha hecho conocer. Limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿De qué está hablando, hermano? ¿Qué está diciendo el profeta? Dice que el dios de los babilonios, el dios principal, Marduk, la figura de él era como un hombre con una red, y dentro de la red tenía a sus prisioneros, y esa era la forma como hacían su guerra ellos. Con una red agarraban a la gente y las cazaban como si fueran peces. Y Habacuc está diciendo, ¿no? Como ve acá, dice que había de tres formas. Dice, son pescados con anzuelo, dice, como con red, es decir, cuando dos barcos van jalando una red. ¿Recuerdan Pedro iban pescando? Dos barcos iban arrastrando su red. O cuando tiraban la red de mano. De esas tres formas lo figura el Habacuc, el profeta. La forma como ellos llegaban y arrasaban con todo, pescaban a los hombres. Pero no del modo que dijo Jesús a Pedro, desde ahora te haré pescador de hombres, no. Estos eran pescadores de hombres, pero para destrucción, para someterlos. Usted no puede decir en esos momentos, ¿por qué? ¿Por qué lo malo prospera? ¿Por qué vemos que estos se engrandecen y tú no haces nada? ¿Cómo vas a darle tú tanto poder a esta gente? Lo que está diciendo, son unos malvados, perversos. No, esto no lo puedo entender, dice Habacuc. Y quizás usted y yo nos sentimos así, hermano, de ver tanta maldad y tanta injusticia. Pero a veces la vemos solo afuera, en los gobernantes. Vemos mucha maldad, pero su pueblo también había caído en lo mismo. El pueblo de Dios también estaba apartado totalmente de Dios. Y ahora Dios estaba castigando esa indiferencia hacia su palabra, hacia su ley, por medio de una nación más perversa. Pero el Señor responde a Habacuc en su gracia. ¿Por qué? Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios sabe hasta cuándo, sí, Él sabe hasta cuándo. Él conoce los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Él hace como Él quiere, porque Él es soberano. Él está sentado en el trono con poder y gloria. Y nada se conmueve. Él no se conmueve con nada. Él está firme. Su reino es para siempre. Él no tiene por qué decirnos sus planes. ¿O sí? ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le había mostrado la tierra. Ve a la tierra que yo te mostraré. Por fe, el Padre de la fe. Pero Habacuc
usted y yo no queremos andar por fe. Queremos andar por vista. Queremos conocer el plan perfecto de Dios, porque así estamos más tranquilos. Pero Dios no tiene por qué decirnos todos sus planes. Solo tenemos que confiar que Él tiene el control y el poder. Amén. Amén. Ahora bien, pero en su misericordia, Él le va a responder. No tiene por qué hacerlo, pero Él lo va a hacer. Amén. Quizás porque Él dijo que no haría nada sin hacerlo saber antes a sus siervos los profetas. Gloria a Dios. Pero no es su responsabilidad, no es su deber, pero Él en su gracia y en su misericordia lo hace. Y bueno, le va a responder a Habacuc, ¿no? Y Habacuc dice, antes de la respuesta del Señor, quiero que veamos, y esto que sea un ejemplo para nosotros, la respuesta al oír, al ver esto que Dios va a hacer. ¿Cuál fue la actitud que tomó Habacuc? Miren ustedes, en el capítulo 2, verso 1, miren lo que él hace. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces, ¿cuál fue la actitud al escuchar que Dios haría esto, que castigaría a su propio pueblo? ¿Qué fue lo que hizo él? Dice que se pararía en la torre, en la guarda, sobre la fortaleza. Es decir, ¿de qué está hablando él? De que sería un atalaya, hermano. Se subiría en la parte más alta y estaría allí pendiente. ¿Y de qué iba a hacer ahí? Esperar. ¿Y qué iba a esperar? Que le hable el Señor y que le responda. O sea, él no se quedó, no se desanimó. Muchas veces podemos decir, Dios no me contesta, bueno, ya me cansé de eso. Y me desanimo y voy a dejar estas cosas porque veo que Dios no me responde a mí. No, la actitud de él fue la de un atalaya, vigilante. Un atalaya, si ustedes saben el deber del atalaya, ¿saben lo que es un atalaya? No estoy hablando de la revista de los testigos de Jehová, por si acaso no se vayan a confundir. ¿Sí? Atalaya era la torre en donde se paraba el centinela o el vigía, es decir, el que estaba vigilante a ver quién venía de lejos. Si venía un ejército, él tenía que dar aviso al pueblo de que venía un ejército, o cualquier persona que viniera. Ellos tenían que avisar, la atalaya tenía que advertir, avisar del peligro. El Señor reprendió duramente a los líderes de Israel, diciéndole: tus atalayas son ciegos, perros mudos. O sea, que estaban allí, pero no hacían nada. Y a Ezequiel le dijo que te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Si tú no le dices al hombre su pecado, yo le mandaré la sangre de ti. Ese era el deber del atalaya, decirle, si la persona no hacía caso, ok, ya tú libras tu responsabilidad, pero tú y yo como atalayas tenemos que decir al hombre lo que Dios ha dicho, que sus caminos están torcidos, como los tuvieron nuestros caminos, que nuestros caminos son malos a los ojos de Dios, que nos volvamos a Él. Ese es el deber del atalaya. Avisar del peligro inminente que viene sobre alguien que no tiene la salvación que es en Cristo Jesús. Él está como un atalaya y espera la respuesta de Dios pacientemente. No se desalienta, no se desanima ante eso. Ahora bien, y el Señor le respondió, hermanos. Miren lo que le dice en el verso 2, dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que la leyere, o que leyere en ella. Ponlo en una tabla, o sea, en otras palabras, lo que le está diciendo, ponlo de una manera clara. Hay varias formas de interpretar esto como el que corra. Es decir, puede ser que
el que lee lo pones en una tabla. La tabla puede ser de metal, puede haber sido de arcilla, de piedra o de madera. Cualquier forma, pero dice que lo escriba de manera tal que corra. Dice, pero ¿quién va a correr? Bueno, puede ser de que lo veas y corras a anunciar lo que está hecho. Puede ser una forma de traducir, no es muy claro. La otra forma es que ponlo de una manera tan clara que aunque alguien pase corriendo pueda leerlo. Cualquiera de las dos formas, lo cierto es que le dijo que escribiera la palabra que él le daría. Tenía el deber de ponerla visible, que la puedan ver. Esto está claro para nosotros, hermanos. Tenemos que proclamar la verdad de Dios de una manera clara y eficaz, que cualquiera la pueda ver. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, porque tardaré, dice. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Amén. Ya estamos viendo, hermanos, de dónde dijo Pablo esa palabra tan conocida por nosotros, que es el lema de la salvación, por gracia. Mas el justo por la fe vivirá. El Nuevo Testamento, en 3 libros, en 3 cartas, vemos que se utiliza como una forma o el camino para la salvación por la gracia. Ve aquí, él está diciendo, bueno, Habacuc, el que es, dice vil, el que es malvado, se enorgullece. Él tendrá su juicio, pero el justo va a vivir por la fe. La fe consiste en seguir creyendo, seguir fiel, la fidelidad. Quiero que entendamos algo. El concepto de fe del Antiguo Testamento no es el mismo que nosotros conocemos ahora. No es el de la fe, lo que conocemos como la fe en Cristo Jesús. Cuando habla aquí es de una fidelidad, de una constancia en el Señor. En este caso, en este contexto, es lo que está hablando de que el justo vivirá siendo fiel al Señor, no dejando ni abandonando el camino del Señor, sino que a pesar de las circunstancias, permanecer fiel. Mas el justo vivirá por su fidelidad, es otra traducción. Y también dice, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Ya el Señor está diciéndole y va a hablar aquí que aunque Él va a utilizar a una nación pecadora, poderosa para castigar a su pueblo, tampoco ese pueblo quedará sin juicio. Y aquí vienen los ayes para esa nación. Vean ustedes, hay 4 ayes que vamos a encontrar, es decir, lo que vimos que estudiamos temprano, ¿no? Miren lo que dice: no han de levantar todos este refrán sobre él y sarcasmos contra él y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. O sea, en otras palabras, ay de los que roban. Y roban y se llenan de riquezas. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo han de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Esto no es otra cosa, hermanos, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Está diciendo, tú has despojado, te has engrandecido y abusas de tu poder. Pues ahora llegará tu tiempo en que cosecharás lo mismo que hiciste. Perseguiste, serás perseguido. Saqueaste, serás saqueado. Despojaste, serás despojado.
Aquí viene el segundo ay. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Está diciendo, ay de aquellos que ponen su confianza en sus riquezas, que creen que porque tienen muchas riquezas, su maldad no los va a alcanzar, porque están protegidos, porque creen, porque son amigos quizás de jueces o de políticos poderosos, creen que nadie los puede tocar, o sus casas están blindadas para que no los toquen, sus paredes altas para que nadie pueda penetrar en sus hogares. Piensan que es, ay de ustedes, dice, ay de vosotros, que piensan que si fortaleciendo su casa van a escapar del poder del mal. Tenemos un ejemplo hace poco, Venezuela. Cuartico de acero, de nada le sirvió. Cuarto blindado. Ese es por decir un ejemplo. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos. Luego dice el verso 12, ay que el que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Pueblos y reinos se hacen poderosos, matando y robando. Si algo se ha dicho en contra de Suiza es que se enriqueció robándose el dinero de los judíos que fueron asesinados. Y usted ve una nación poderosa. ¿Usted cree que Dios no hará juicio a esa nación? De esa está hablando. De aquellos que han sido edificados con el robo y con sangre. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Es decir, todo lo que hagas, le dice, todo lo que ustedes hagan va a ser para el fuego, o sea, algún día va a ser quemado. Porque la tierra será llena, aquí viene la parte, hermanos, que el consuelo, y acuérdense, yo quizás usted está diciendo, bueno, pues esta palabra está pero demasiado, esta palabra como que no hay esperanza, no, hermano, la palabra de Dios siempre tiene esperanza, y tenemos una esperanza viva, de aquel que resucitó de los muertos a Cristo Jesús. Nuestra esperanza está viva, que es Cristo Jesús. Y él dice aquí, es conocido esta palabra, él se traslada, Dios le da la respuesta, le hace ver a dónde es. Mire lo que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es decir, hay un final, aunque en el horizonte no lo podamos distinguir todavía, más allá de eso se ve lo que Dios ha prometido. Es un reino de justicia, un reino de paz, un reino eterno que no tendrá fin jamás. Hacia ello quiere que apunte, hacia ello quiere, hermano. Dios no quiere que veamos las injusticias de nuestro pueblo como creyentes, ni las injusticias que se cometen fuera. En su momento Dios castigará a ambos. Pero nosotros como creyentes tenemos el deber de tener la mirada puesta en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Aquel reino que no tendrá fin jamás. En aquel día, dice, la tierra será llena del conocimiento y habrá paz en toda la tierra, dice Isaías cuando dice una referencia semejante a eso. Está hablando del futuro glorioso reino de Dios sobre la tierra, en la cual estaremos usted y yo, si seguimos fieles a esto, si hemos creído en verdad. Aquí viene el otro ay del que da beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Eso de emborrachar a alguien, hermanos, para después aprovecharse de su borrachera sexualmente, no es nuevo, hermanos. Es algo que está
desde tiempos antiguos. No es nada nuevo. Ay de ti, dice. ¿De qué te sirve? Dice, verso 18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que lo hizo? La estatua de fundición, que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Los ídolos mudos no pueden hacer nada. La idolatría, todo aquello que nosotros podemos cambiar o que la gente cree, en la cual pone su confianza que no es Dios, de nada sirve. Y aquí llega la parte final de esto. Ve a Habacuc, se queja de ver que Dios no le responde. Luego ve, Dios le responde y no le gusta la respuesta, pero aún así permanece firme. Aún así permanece firme y dice, voy a esperar que me hable el Señor. Pero no como Balaam, ¿no?, que preguntó a ver si Dios cambiaría. No, Dios no cambia. Su voluntad es para siempre. No podemos hacer cambiar la voluntad de Dios preguntándole muchas veces. No, Él no cambió su voluntad. Él esperó que le hablara más. Y el Señor le dice, sí, no te asustes, Habacuc. A pesar de tanta injusticia que hay, llegará el momento en que cada uno cosechará lo que sembró, Él está diciendo. Porque Dios es un Dios justo, que le da a cada quien conforme a su obra. Al escuchar todo esto, Habacuc no tiene otra cosa, hermano, que hacer. No se quejó, no lloró y zapateó. No, hermanos. Él da un cántico de alabanza al Señor por lo que Él dice. Porque le hizo recordar al Señor que Dios era justo, que Él no se ha olvidado, que Él ve todas las cosas, Él ve la aflicción del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y miren lo que dice, ya para que terminemos, hermano. Miren, creo que todos conocemos esto. No lo voy a leer todo, pero el profeta dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos, dice. Hazla conocer. Dios vendrá de Temán, dice, y el santo monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y sus pies salían carbones. Y él empieza a recordar, el salmista, lo puede leer usted ya más en su casa. Él empieza a recordar lo que Dios, la grandeza de cómo Dios libertó a su pueblo, cómo abrió los mares, cómo se secaron los ríos, cómo dio agua en el desierto. Él empieza a recordar, hermano, y es algo que podemos hacer nosotros en tiempos de angustia, en tiempos de situaciones difíciles, acordarnos de aquel Dios que hizo sus grandes maravillas. Ese es el Dios que está con nosotros y que nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y al final termina con que yo creo que todos conocemos este cántico, esta parte final, cuando dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. O sea, que él dio claramente que esta palabra que me dijo el Señor se va a cumplir. Y es más, se va a cumplir cuando yo esté vivo. Lo voy a ver, es lo que está diciendo. Aunque ciertamente yo voy a ver que los caldeos van a venir y van a llevar cautivo, como se cumplió, a la nación donde él pertenecía, a Judá, que era el pueblo de Dios. Aunque yo estaré, dice ahí, dice, aunque suba el pueblo, él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová.
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora bien, ¿de dónde saca esto Habacuc? ¿Será que se inspiró para decir esto o qué? Él simplemente tomó algo que estaba escrito, ¿no? Y esto es lo que me gusta, miren, cuando hablan los profetas, ¿no? Ellos no hablan experiencias nuevas que tuvieron. Ellos simplemente están tomando la palabra que Dios había dicho y la están diciendo. No es una palabra nueva, se los voy a leer. Miren, hermanos. A ver si me acuerdo. Deuteronomio 28. Usted ha oído hablar sobre las bendiciones y las maldiciones, ¿no? De Deuteronomio 28. Es un poquito largo, pero voy a servir una parte de eso. En el verso 49, 28-49, miren lo que dice. Una advertencia a su pueblo. Ya Dios le había dicho: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. ¿Recuerda lo que él dijo? Que vendría como águila, volando. Nación cuya lengua no entiendas, su gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Gente perversa, gente malvada. Y miren lo que dice: y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que te perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. ¿Qué es lo que dijo él? Aunque las falte, las ovejas, el grano, todas estas cosas que Dios te había dicho que no tendrían por causa de su maldad, él que dijo: aunque falte todo esto, es decir, aunque se cumpla la palabra de Dios para juicio, aún así me gozaré y te daré alabanza, Señor, porque justo eres tú y todo lo que haces obra para bien en mi vida. Es lo que está diciendo el salmista, el cantor, el profeta. Justo eres tú y tu palabra se está cumpliendo en mi vida, para bien o para mal, para juicio o para bendición. Por tanto te cantaré y te exaltaré. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierra, dice, y en mis alturas me hace andar. Hermanos, este es un llamado a una fe inquebrantable, como la fe de Job, que aunque vio que todo se le era contrario, él permanecía fiel. Aunque tuvo que maldecir el día de su nacimiento y se quejó constantemente contra el Señor, pero aún así dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque mi carne se desplome o se caiga a tierra, dice, con mis ojos veré yo al Señor. Está hablando de una resurrección. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la Escritura, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. No sé cómo está tu panorama en el mundo, cuántas injusticias puedes ver, o si Dios te ha dado la facultad de ver también tus injusticias, o sea, mis injusticias, que también comen, y que quizás estés soportando o pasando la disciplina de Dios en mi vida. Puede ser que sea así, hermano. Pero como sea, el ejemplo que nos da aquí es que glorifiquemos y alabemos al Señor. Amén. Gocémonos en el Señor, no importa cuál sea la circunstancia. Padre, yo te alabo, Dios, y te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en esa fe, Señor. No confiados en nuestra propia esfuerzo, Dios, sino confiados en aquel que dijo que aquel que empezó la obra en nosotros será fiel para perfeccionarlo hasta el día de Jesucristo. Y esa es nuestra confianza, Señor. No que somos muy fuertes y esforzados, sino que confiamos en que tú completarás la obra que empezaste en nosotros.
Ayúdanos a permanecer firmes, a cantarte en medio de las situaciones difíciles, a reconocer de que tú eres Dios y que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, te daremos gloria, cánticos de alabanza. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Ahora bien, no sé si tú crees en Jesucristo o no, pero toda esta palabra redunda o tiene el foco a donde apunta, tal como lo apuntó Pablo, mas el justo por la fe vivirá. Esto apunta a la fe en la persona de Jesucristo. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, de nada sirve. Estarás como el pueblo a quien el Señor hará juicio y no habrá escapatoria. Pero si tienes a Jesús, a pesar de las dificultades, por tu fe en Cristo Jesús, y no en otro, no en ti mismo, solo por medio de la fe en Jesucristo, puedes tú alcanzar o vivir la salvación que es en Cristo Jesús. Porque en ningún otro hay salvación. Si no has aceptado o no has recibido a Cristo Jesús, te invito a que inclines tu rostro y dígale al Señor: Señor, quiero obedecer tus caminos y me arrepiento de la maldad de mis obras. Ayúdame a entender tu voluntad y a caminar según tú. Yo acepto la salvación que haces tú en Cristo Jesús. Acepto que ese sacrificio me limpia de todo pecado. Ayúdame y transfórmame a caminar en nueva vida, no conforme al viejo hombre, sino una nueva vida, como dice tu palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gracias, hermano.